Bien, regresamos con el programa y antes de ir con el bloque del doctor Vargas Saya y con el tercer tema de la noche, quiero agradecer no solamente a Carlos Palomino que nos ha escrito, ya leí su mensaje, Francisco Becerra también nos ha escrito, dice si el Estado, en el caso de Argentina, deja entrar a cualquiera al país y además dejan que la benguita, como le dicen ellos, al dinero, un intendente no puede hacer nada. Y Fabiana Scherer también nos ha escrito, gracias Fabiana que estuvo en nuestro primer bloque desde Argentina, agradeciéndonos un poco por el contacto esta noche y esperamos tenerla pronto con nosotros también para seguir con esta comunicación y averiguar y que nos informe sobre lo que está pasando con Argentina y las elecciones. El doctor Héctor Vargas Saya ha tenido o tiene, por supuesto, su bloque, que es El Incorruptible, y trata sobre el tema que vamos a analizar aquí en la mesa. Vamos primero con el bloque del Incorruptible, el doctor Héctor Vargas Saya. Buenas noches, mis queridos amigos. No es la pobreza la causa fundamental de la violencia, del asesinato, del sicariato y de todas esas formas de violencia callejera y sangrienta que sufre el país. No es la pobreza, mis queridos amigos, la causa de todo eso. Es la corrupción, la gran corrupción, aquella corrupción practicada por las cabezas más visibles de la política nacional, aquellos que asaltan al erario nacional y le roban al Estado y se forjan patrimonios y grandes riquezas a base precisamente de la pobreza de los peruanos. Esa es la gran realidad en este país. Y frente a esta gran verdad dramática, el Perú sufre una ambivalencia, una dicotomía, diríamos, una dicotomía en materia de control. Por una parte, el Estado, representada en los gobiernos de turno, que ejercen la mordaza, por ejemplo, la mordaza contra los funcionarios, esos funcionarios especializados en el control de la corrupción y la fiscalización, que son los procuradores de la República, hombres que no pueden actuar y están atados de pies y manos porque los gobiernos los han convertido o tratan de convertirlos en una especie de mayordomos a su servicio, al servicio de los grandes intereses particulares. Y estos funcionarios se ven coartados por esta mordaza bajo la pena de ser suspendidos, sancionados, cuando no investigados injustamente. Y por otro lado están los partidos políticos, los llamados partidos políticos, que no son partidos, son grupos de amigos, grupos de aventureros que se forman a la vuelta de cada esquina. Pero estos partidos que debieran tener control tampoco lo tienen, porque no existe ley de partidos políticos, no existe control de sus ingresos, de los aportes, de las aportaciones que puedan recibir de fuentes dudosas. Es decir, esta es la tragedia permanente de este país. Digo, y termino este comentario señalando que hay una gran dicotomía. El interés de los gobernantes que creen que el Estado es su botín y el interés de los partidos políticos, llamados partidos políticos, que están sueltos en plazas sin ningún control y sin una fiscalización posible. Esta es la gran verdad, mis queridos amigos. Este es el drama del Perú. Gracias. Será hasta mañana. Muy bien, ahí estaba el doctor Héctor Vargas Saya entonces con su bloque del Incorruptible. Y tiene que ver justamente con el tema que va a analizar nuestro panel ahora, con el tema de la corrupción, de qué está pasando en nuestro país, quiénes controlan o no controlan la corrupción en nuestro país. Y yo les pongo la pelota en la cancha a nuestros panelistas y les comento inclusive lo que está pasando en el Congreso, ¿no? El ministro de Justicia podría ser censurado porque según el Parlamento le está poniendo una especie de mordaza a una procuradora de lavado de activos que está haciendo un trabajo para muchos importante y sumamente interesante. ¿Qué está pasando, doctor, con este tema? Doctor Raúl Charamé, bienvenido al programa. ¿Qué está pasando con este tema del control de la corrupción? Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches, amigos televidentes. Sin duda, el sistema de defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores. Y limitar la actuación de un procurador creo que es poner en indefensión al Estado y sus intereses. Yo creo que se ha hecho bien en convocar al ministro de Justicia para que explique cuál es la razón para que una procuradora que en los hechos ha demostrado probidad, entrega, profesionalismo y sobre todo resultados,
porque ha recuperado más de 200 millones de soles que se habían birlado al Estado. Ha demostrado eficiencia. ¿Cuál es la razón para que se le imponga en un caso concreto? Porque el caso concreto es el caso de las agendas. De allí nace toda esta crisis en el sistema de defensa del Estado, para que se imponga restricciones para que ella opine en relación a los casos que tiene que ver. Existe una reglamentación. La reglamentación es que de ninguna manera pues los procuradores pueden divulgar sus estrategias legales, de ninguna manera pueden divulgar los temas en reserva que hay. Pero el abogado del Estado es una parte de un proceso y hay procesos que son mediáticos porque se enfrentan a particulares. Y entonces el Estado tiene la obligación, por medio de sus abogados, de defender técnicamente estos casos. Y yo creo que cortar esta posibilidad de que puedan expresarse, puedan ir a los medios de comunicación, yo creo que es vulnerar la transparencia, y la democracia se basa en la transparencia, y en segundo lugar, no identificar correctamente cuál es la calidad y el tipo de defensa que tienen que hacer. Se tienen que defender los intereses del Estado, no los intereses del gobierno. Eso último yo quería remarcarlo, me parece interesante, Marco Lajara, creo que subrayarlo, ¿no? Porque la Procuradora es una defensora del Estado, no del gobierno y menos de los gobernantes. Pero hay una crisis en todo esto porque inclusive, les pongo otro caso más para ponerlo en la mesa. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de RENIEC se juntan y dicen, oye, como en la ley de partidos políticos no va a haber ninguna supervisión a los partidos políticos y en el Perú estamos hartos de corrupción por el dinero de los partidos políticos, que Contraloría se encargue. Pues hay que decir al presidente, entonces le envían un documento al Ejecutivo para que Contraloría se encargue de supervisar posibles actos de corrupción en los partidos políticos. No hay quien controle la corrupción en el país, Marco. Pepe, buenas noches a todos. A ver, yo creo que en realidad este tema se le ha salido de control a todos. Y se le ha salido de control porque nosotros no tenemos una república. Y la república está formada por instituciones y aquí no se respetan las instituciones. Entonces, lo que yo creo que hace el ministro es, si bien prohibirle a la doctora Príncipe, Julia Príncipe, que pueda hablar sobre estos casos, yo creo que lo que trata de evitar, o lo que intenta evitar, es que esto siga siendo un circo. Y que en el medio de este circo esté Nadine Heredia. Esa es mi visión. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron las agendas, rápidamente todo el mundo y toda la prensa imputó esa autoría, es decir, la letra, rápidamente a Nadine Heredia, y le pusieron dos peritos inmediatos, uno extranjero y uno peruano. Cuando todos sabemos que el peritaje para determinar si es verdaderamente la autora de esos escritos, Nadine Heredia, tendrías que contrastarlo con un escrito de ella. Y esto ha sido específicamente la propiedad de la agenda y por lo tanto el contenido se lo imputaban a Nadine Heredia. ¿Qué creo yo que es? ¿Correcto? Pero en un Estado de Derecho, en un Estado institucional, estas cosas tienen su espacio, tienen su momento. Y nunca se dejó que este momento... Es más, todavía no llega el peritaje. Pero ya nombraron a los peritos. Correcto, por lo menos ya eso. Es verdad que también se demora, y coincido con el doctor Chanamé con todo este tema de la defensa del Estado y no del gobierno. Pero a mí me da la impresión que la medida no es la mejor, pero lo que intenta hacer es proteger la honorabilidad de alguien antes de que sea linchada mediáticamente. No se olvide usted que siempre puede escribirnos, y nos están escribiendo desde Argentina. Con este tema nos están escribiendo personas desde Argentina. Yo no me había dado cuenta que Francisco Becerra, por ejemplo, nos estaba escribiendo desde Argentina, con este tema que hemos tocado en los dos primeros bloques. Pero usted, si quiere hablar de este bloque, puede escribirnos al @rbc-satelital en el Twitter, @rbc-satelital. Algunos mensajes están llegando y Yanina ya los tiene listos. Yani, adelante. Precisamente, Pepe, el público está comentando ya también de este tema. Rosario Domínguez, ella nos dice que en tiempos recientes de bonanza económica, el Perú parecería ser uno de los países más prometedores del mundo, pero lo frenó la corrupción. Gilberto Bonilla también opina y nos dice que Venezuela es visto como uno de los países más corruptos del mundo. Perú caerá en la misma pendiente por los favoritos del poder fáctico. Muchas gracias, Yani. Permítanme un minuto, don Julián, que tenemos llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias que haya entrado mi llamada. Mi nombre es Muriel Valdivia, yo soy del INSE.
Mire, acaban de estar hablando de los peritajes, ¿no? Entonces yo quisiera dejar en claro algo. Un peritaje se hace con un original. Un peritaje que se hace de una fotocopia no tiene ningún valor. Eso lo sabe cualquiera, y sobre todo los congresistas que son abogados. Entonces, su apuro por ir a traer peritos que digan que las letras pertenecen a una persona... Primeramente, hay 4 diferentes letras. Así que si fuera una agenda, habría sido adulterada. Claro, señora, tiene usted razón. Con distintos tipos de lapiceros, más gruesos, más delgados. Pero muy bien. También me preocupa, digamos, es el apuro de los congresistas de mandar a hacer un peritaje que no es válido, para poder difundir a través de los medios que las agendas sí son, que no son. Eso demuestra que realmente ellos agreden a la señora Nadine Heredia. Ok, gracias. Tiene usted razón, pero recuerde, que es lo que le comentaba Marco, ya los peritos por parte del Ministerio Público están nombrados, así que ellos tendrán que ver cómo ejecutan el tema del peritaje, y la procuradora Julia Príncipe ha pedido 2 peritos más de parte también. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Sobre el tema? Bienvenida. Sí. Lo que quería es mi opinión, ¿no? Si bien es cierto, la procuradora Julia Príncipe ha hecho hasta este momento un buen papel como defensora de los intereses del pueblo, pero también creo que ella con una mano hizo y con la otra mano borró. Porque si bien es cierto, acá hay sectores de respeto, ¿no? A través de ella hay un superior, otro superior, y si ellos tienen su mismo reglamento, hay que respetar. Como también se está hablando, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia, que está usurpando un cargo de que el pueblo no la ha nombrado como presidenta. Entonces, si vamos a defender a la señora Julia Príncipe de lo que está haciendo y vamos a ir contra de Nadine Heredia de lo que está haciendo, entonces yo supongo que estamos haciendo. Ahora, del mismo Congreso, señor, nosotros hemos votado por congresistas para que debatan las leyes. ¿Pero qué están haciendo en el Congreso, señor? Están usurpando cargos del Poder Judicial. Se están encargando más en investigar, en sentenciar, en casos que para ellos no se les ha nombrado eso, señor. Y muy bien, señora. Le agradezco. Gracias por su comunicación, gracias por su llamada. Esta comunicación, y venimos con el panel. Hola, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Gracias. Lo que les quiero decir con respecto al tema es de que se están moviendo las diferentes instituciones del Estado para defender a una persona que, según dice el mismo presidente, no es funcionaria pública. Y es increíble, pero se mueven todos los canales, todas las formas para defenderla. Le escuché al amigo comentarista que dijo que estamos en un linchamiento político. Por favor, si la señora hubiese querido realmente deslindar las agendas, ella misma se hubiese sometido a la pericia desde el principio, pero es evidente que son sus agendas y quiere limpiarse. Y no me extrañaría, fíjense ustedes, dadas las circunstancias, que sacrifiquen al ministro de Justicia, Adrián Sen, con tal de que vote a la procuradora Príncipe. Eso lo tengo clarísimo, porque son capaces de cualquier cosa en estos momentos de desesperación. Muy bien, gracias por su comunicación, muy amable. Don Julián Cortés. Bueno, todo esto no hace más que demostrar la debilidad del Ministerio Público, la debilidad del Poder Judicial y el sometimiento a la manipulación política cuando así ocurran las circunstancias. Seguramente necesitamos personas como Julia Príncipe, un gran número, para que las cosas marchen. Julia Príncipe ha demostrado a través de su gestión que ha hecho un buen trabajo de los lugares donde la han nombrado. En consecuencia, creo que se necesita gente honesta, limpia, transparente, como Príncipe, para que avancen los casos. El 50% de los presos en el país, que son innumerables, creo que llegamos a una suma superior a los 70.000 presos en el país, de los cuales por lo menos 35.000 personas están en las cárceles, no están siendo procesadas, no están siendo juzgadas, y no lo estarán en los próximos 4 o 5 años.
Vale decir, si son inocentes van a ganarse un canazo durante 4 o 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Quien debió defender a doña Julia Príncipe es su superior inmediato. Hasta hoy día ha estado calladito. ¿Pero quién es su superior inmediato en este caso? Supongo pues que quien lo nombró, ¿quién el ministro de Justicia fue pero sí él es el que le está dando más bien. Claro, él es el que no la quiere defenderla, pero no lo ha defendido, por el contrario, la ha atacado, ¿no? Claro, es el más bien el que no la quiere, doctor. Claro, lo que ocurre es que el Estado tiene un sistema de defensa, un sistema de protección. Miren, en este año el presupuesto de la República ha destinado 25.000 millones de soles para efectuar compras. 25.000 millones de soles. El Estado es el máximo comprador en la economía peruana. Una cantidad inmensa. Y entonces para eso hay procedimientos administrativos para controlar, hay mecanismos institucionales, está la Contraloría General de la República para que se ejecute correctamente el presupuesto, y si se denuncia está el Ministerio Público. Pero ¿quién defiende institucionalmente los intereses del Estado? Son los procuradores. Claro. Y es por eso que necesitamos debilitar o fortalecer a los procuradores. Fortalecer, obviamente, pero con estas medidas, a un elemento simbólico del sistema, la atacamos, la limitamos, la vulneramos. Y entonces, de alguna manera, el propio Estado se está disparando a los pies con este tipo de actos. Yanina tiene algunos mensajes que la gente nos escribe sobre este mismo tema. Yani, adelante con los mensajes. Exactamente, Pepe. El público sigue emitiendo opinión acerca de este tema. Estela Canales nos dice que la amenaza más grave contra la democracia en Latinoamérica es la corrupción. Y el Perú no es una isla, sino un gran encubridor de delitos. Otra opinión también nos llega de Andrés Seminario. Él nos dice que para que el Perú no siga yendo al abismo con la cleptocracia alanista y fujimorista, Ricardo Belmont debe postular urgente a la presidencia. Muy bien, gracias Yanina por esos mensajes. Marco, ¿has tenido alguna crítica del público hoy día en Más? Sí, la entiendo. Cualquiera que trate de poner las cosas institucionalmente va a parecer como si defendiera al régimen y no me preocupa mucho el tema. Lo que yo creo que el ministro intenta hacer es evitar el linchamiento mediático. No es un tema que yo esté defendiendo. Pero el linchamiento mediático de Nadine. Correcto, claro. ¿Pero a costa del linchamiento mediático de la procuradora? Claro, a ver. Pero ese no es el papel del ministro de Justicia. También. Sí, no, está bien, pero claro, es que ya es un actor político. O sea, ya estás metido en el tema. Sí, ya estás metido en el tema y el presidente inaugura, pone la primera piedra y termina hablando del tema. Bien. Claro, pero es porque la prensa te comienza a poner en ese el verso en el micrófono. Bueno, porque sabemos que el presidente la tenemos facilita con y lo tiene el ministro, y por eso es que el ministro dijo lo que dijo, porque justamente viene la pregunta antojadiza del periodista, y como el ministro no tiene ese manejo, porque no son prolijos, porque no son técnicos, porque no hay gente preparada, porque no hay gente que ha llegado por méritos, sino porque necesitan escuderos, entonces van y utilizan ese espacio. Pero lo que yo creo es que Julia evidentemente tiene todo mi respeto, como Jenny Vilcatoma y como estas mujeres que han puesto muchas veces, inclusive su vida, porque Julia es permanentemente amenazada y ha pedido garantías, ¿no es cierto? Ella tiene la custodia, tiene la protección de los altos dignatarios, pero no su familia. La defensa que nosotros hacemos de ella es porque ellas tienen un trabajo profesional, pero yo me refería directamente al papel que intentó o intenta hacer el ministro, que lo que trata de evitar es que Julia haga, adicionalmente a la defensa del Estado, haga una defensa en los medios de comunicación. Y eso, yo siempre creo que el honor de la persona debe cuidarse, pero en este país una laptop siempre va a ser mucho más protegida que el honor de cualquiera de nosotros. Bueno, pero como bien dice el doctor Chanamé, el ministro va a terminar quedando muy mal. No solamente puede costarle el puesto, sino que no es su chamba cuidar a la primera dama. Correcto. O sea, no para eso lo nombraron un ministro. Don Julián. Yo creo que se ha equivocado nuestro amigo, porque los periodistas no tienen la culpa de lo que viene pasándole a la señora Nadine Heredia. Ella solito se ha metido en este problema. De puño y letra, digamos. Y ella debería dar la cara y someterse a todas las pruebas necesarias para contribuir con la justicia y con la rectitud en el país. Hasta ahora hasta hace algunos meses ha estado pasándose como
la campeona de la democracia, la mujer limpia, transparente, pero ya hay varias cosas que indican que ella tomó parte en la administración de los recursos que vinieron de Venezuela para su partido. Además, todos los trabajos truchos, como dice Pepe, que ha tenido, también la involucran en un mal manejo de los fondos vinculados con el apoyo a ese partido. Entonces no son los periodistas, como acabamos de escuchar, los que tienen la culpa de este tema. Los periodistas tramitan. Y si el periodista pregunta al presidente, oiga, ¿qué opina de que su señora esposa ha manejado los recursos, o su cuñado, Ilan, el presidente de la República puede responder o no responder? Pero claro, a él le encanta todos los días salir a defender a su señora, y se ha olvidado de los grandes problemas que tiene el país. Sí, yo creo que aquí los papeles se han equivocado, doctor Charamé, ¿no? Porque la primera dama cumple el papel de primer mandatario, el primer mandatario cumple el papel de defensor de la primera dama, y el ministro de Justicia cumple el papel de defensor de la primera dama y ataca a la procuradora. Parece que se ha hecho un... Sí, se ha trastocado los roles, y esto ha tenido un conjunto de víctimas. Si nosotros hacemos una enumeración de víctimas, vamos a ver que la primera víctima fue una mujer valiente, Jenny Vilcatoma, ¿no? Justamente por el mismo tema. Como procuradora, procuró principistamente defender los intereses del Estado y terminó como víctima. El doctor Rojas terminó saliendo de su puesto también. Un fiscal joven, también, que creo que ha cumplido en términos institucionales, también ha terminado desplazado de su cargo. Hoy día ha renunciado, bueno, no ha renunciado, ya se ha hecho evidente la renuncia de Marisol Espinosa. Marisol Espinosa también es víctima de la primera dama, si hablamos en términos políticos. O sea, ¿cuántas víctimas, y mujeres muchas de ellas, tenemos que tener para que cada persona encuentre su ubicación? O sea, creo que el tema de la primera dama es un tema personal y político que ella tiene que responder. Y el presidente debería separar. Hay que sumar al ex vicepresidente de la República. Claro, hay Omar Chejade, no, pero ya salió por sus roches, ¿no? No, pero estamos pues, y la última víctima podría ser Julia Príncipe, ¿no? Y yo creo que eso desalienta la defensa del Estado. No estamos defendiendo las instituciones, sino estamos defendiendo a las personas. Independiente de la doctora Príncipe, independiente, hay que defender a las procuradurías. Hay que establecer que el próximo gobierno sean independientes, no dependan de los gobiernos. Más allá de los nombres, ¿no? Porque lo que tiene que hacer la procuradora, inclusive con los funcionarios públicos, es fiscalizarlos y eventualmente denunciarlos. Haciendo un paréntesis con lo que usted mencionaba, doctor Charamé, felizmente que la congresista Marisol Espinosa ha renunciado al partido, pero no ha decidido renunciar a la vicepresidencia, porque si no, cuando el presidente viaje, ¿quién lo va a reemplazar en el Palacio? El señor Pedro Cateriano. Bueno, ella, que cumplir la función. Ella ha sido elegida también como el presidente. Sí, claro, ella es la única vicepresidente que nos queda. Bueno, el señor Cateriano, disculpe un segundito, el señor Cateriano es el alabardero defensor de la señora Nadine Heredia. Sí, por eso digo, pues, pero si ella renunciase a la vicepresidencia y viaja al presidente de la República, ¿a quién le correspondería quedarse? Al presidente del Consejo de Ministros. Sí, a ver, igual, siento que cuando tratamos de ser objetivos en este tema, pareciera que quiero defender a Nadine Heredia, y culpar además a los periodistas, pero creo que lo entendió mal don Julián. Lo que sí me queda claro es que si tengo que atribuirle responsabilidades a Nadine Heredia, el informe de Marisol Perestello en el Congreso de la República es clarísimo, y por eso es que esto va a la Fiscalía y la Fiscalía hará su trabajo. Sobre lo que está haciendo el ministro, insisto, yo creo que él lo que trata de evitar es que las cosas se tranquilicen y que la responsabilidad la maneje internamente por los canales del Estado de Derecho Julia Príncipe. Y yo creo que Julia Príncipe es lo mejor que tiene el Estado en su defensa para que cumpla ese rol. Yo creo en eso, no creo en el circo. No creo en el circo. Y sí creo que el periodista te mete el micro y te pone la pregunta para que tú puedas o caer o parecer que estás defendiendo lo indefendible, ¿no? Ahora, yo te pregunto, pero el hecho de que la procuradora Julia Príncipe declare en los medios sobre determinados temas, como el caso de las agendas, ¿significa que haya un circo? Sí.
Sí. ¿Tú crees que la participación en los medios de la doctora Julia Príncipe es parte de un circo? No. Yo creo que Julia Príncipe es abordada rápidamente por los periodistas y que cuando ella intenta dar esa respuesta objetiva, conozco a Julia hace mucho tiempo y sé lo seria que es, esa declaración es rápidamente un titular, esa declaración es rápidamente puesta de manifiesto para que cualquiera pueda opinar diciendo, ya la procuradora la sentenció. Y eso es lo que trata de evitar el ministro con este comentario, ¿no? Don Julián, minuto final. Sí, yo creo que habrá que llevar a algunos periodistas presos como se llevó recientemente a la señorita Pesquera, creo que del Canal 2, ¿no? Melissa Pesquera. Melissa Pesquera. La pusieron enmarrocada ahí, ¿no? Y ahora en este momento hay una protesta general de la prensa por ese vejamen contra una periodista que no tenía virtualmente nada que hacer en este negocio, pero siempre hay gente pues que piensa que los periodistas hacen el circo, que los periodistas son los culpables. Los periodistas no tenemos ninguna agenda, salvo los números telefónicos de los entrevistados, ¿no? No tenemos agenda y no manejamos millones como la señora Nadine Heredia supuestamente ha manejado de acuerdo a lo que dicen las agendas. Y el pronunciamiento del Congreso de la República, de una comisión del Congreso de la República, es realmente alarmante para los aspectos de corrupción en el país, corrupción de este gobierno. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias a Claudia Neri también que nos ha escrito al Twitter, gracias a Carlos Palomino, a Francisco Becerra, que nos han estado escribiendo y han hecho una larga conversación con Fabricia Schreiber también aquí en nuestra cuenta de Twitter. Y usted siempre está invitado a escribirnos al @rbc_satelital. Gracias por haber estado con nosotros en la mesa de debate y gracias a ustedes por habernos acompañado. Regresamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Lucha con firmeza. RBC Satelital.